Cordial saludo. Nuestro proyecto de investigación se llama Factores relacionados con morbilidad materna extrema en gestantes migrantes y no migrantes de Antioquia en el año 2021. Para desarrollar este proyecto nos hicimos una pregunta de investigación que eran cuáles son los factores relacionados con la morbilidad materna extrema en gestantes migrantes y no migrantes de Antioquia en ese periodo de tiempo. Y para poder responder esa pregunta nos planteamos un objetivo general y 3 específicos. Nuestro objetivo general es determinar esos factores relacionados con la morbilidad materna extrema en este grupo de gestantes, y los objetivos específicos son describir sociodemográficamente la población de estudio, identificar los factores clínicos de las pacientes migrantes y no migrantes que desarrollaron morbilidad materna extrema, y establecer relaciones entre estos 2 factores, o sea, las características clínicas y las sociodemográficas. ¿Por qué es importante este proyecto de investigación? Porque Colombia viene varios años que está viviendo un fenómeno migratorio con una movilización importante de personas desde Venezuela hacia nuestro país. Para el 2023 se estimaba que había aproximadamente 1.5 millones de mujeres venezolanas en Colombia, pero solamente 810.000, o sea, un poco más de la mitad, tenían afiliación al sistema de seguridad social en salud. Aparte de eso, de todas las personas de otras nacionalidades que viven en nuestro país, el 98% de los sucesos de morbilidad materna extrema que ocurren, pues le pasan a personas de nacionalidad venezolana. Nuestro proyecto de investigación se basa en una ficha epidemiológica que es la 549 del CIVIGILA, que es la de morbilidad materna extrema. La morbilidad materna extrema se define de muchas maneras dependiendo de la fuente consultada. Para nosotros, la morbilidad materna extrema va a ser definida según lo que dice la ficha. Entonces la ficha lo divide como en 3 categorías: los criterios relacionados con la enfermedad, los relacionados con la disfunción orgánica y los relacionados con el manejo. Y según pues todos estos parámetros que nos da la ficha es como nosotros pues vamos a procesar los análisis y pues vamos a plantear pues nuestros hallazgos. Los aspectos éticos de esta investigación: realmente es un estudio sin riesgo, no va a haber contacto directo con las pacientes, vamos a hacerlo a través de una revisión de base de datos. Entonces, según la resolución 8430 de 1993, pues lo clasifica como un estudio sin riesgo. No requiere consentimiento informado y fue sometido por el Comité de Ética de la Uni Remington y ya cuenta con su aprobación. En cuanto al diseño de la investigación, es un estudio con un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal, con un componente analítico. Entonces, la fuente de datos es una fuente secundaria, porque es una base de datos que nos proporcionó la Dirección Seccional de Salud a través de la recopilación que hizo de los datos de diligenciamiento de la ficha epidemiológica del CIVIGILA. Entonces, nuestro instrumento va a ser esa base de datos convertida en un formato Excel. El nivel de esta investigación pues realmente se basa en identificar y caracterizar esas variables y hacer, pues explorar las relaciones y las mediciones que existen entre ellas y hacer cálculos. Luego vamos a analizar los datos obtenidos de manera transversal para analizar posibles hipótesis, pero como es un estudio descriptivo, pues no permite establecer causalidad, sino solamente generar como hipótesis para investigaciones futuras. El plan de análisis en las variables cualitativas, frecuencias absolutas y relativas porcentuales; para las cuantitativas, medidas de tendencia central, dispersión y posición; para las variables cuantitativas continuas, medidas de normalidad; y para las discretas, estadística no paramétrica. Y la razón de prevalencia va a ser la medida de asociación. En la base de datos tuvimos 3.213 registros, 2 de ellos no contaban con un buen diligenciamiento, entonces al final nos quedamos con 3.211 registros. En cuanto a la edad gestacional, teníamos 908 registros faltantes. Esto no se le puede hacer una imputación de datos, entonces decidimos sacar el completo de edad gestacional como una de las variables a estudiar. Empezamos a explorar por nacionalidad y nos dimos cuenta que el 86% de las pacientes eran colombianas y que había 13% aproximadamente de pacientes que provenían de Venezuela y en menores porcentajes pacientes de otras nacionalidades, y por eso las unimos en solamente pacientes migrantes.
Aparte de eso, más de la mitad correspondían a pacientes que vivían en estratos socioeconómicos 1 y 2. Había un cuarto, o sea, realmente es una proporción muy alta de pacientes con ingreso tardío a control prenatal, y la mayoría, o en un porcentaje muy grande, eran primigestas. En la literatura está descrito que en los países desarrollados la causa de morbilidad materna extrema más usual es la hemorragia obstétrica severa, pero en los países en proceso de desarrollo son los trastornos hipertensivos, y así pudimos ver en nuestro estudio. Y cuando hicimos ya análisis multivariados, encontramos que en las pacientes venezolanas era más común tener lo mismo, trastornos hipertensivos, tanto preeclampsia como eclampsia, pero que en las pacientes de nacionalidad colombiana la hemorragia obstétrica y algún tipo de falla de la coagulación era más usual encontrarla. Por ahora, esos son pues como los análisis y las conclusiones a las que hemos llegado, pero para tratar de establecer unas hipótesis más concretas, vamos a explorar otras variables como el ingreso tardío al control prenatal, el número de hijos, el número de abortos, el número de cesáreas o el número de días de hospitalización. Muchas gracias.